El presente video corresponde al primer video del segundo periodo del curso de física de grado undécimo. La temática corresponde al movimiento armónico simple. Se sugiere que la guía se desarrolle entre 2 y 3 semanas. El objetivo es definir los conceptos relacionados con el movimiento armónico simple, el cual en física se denota con una sigla que es más, que significa, por supuesto, movimiento armónico simple. La característica de este movimiento es que no tiene fuerzas de rozamientos y es un movimiento oscilatorio. Dentro de la parte de la conceptualización, lo primero que explicamos es a qué se refiere el movimiento oscilatorio. Un sistema oscila o una partícula oscila si ocupa posiciones sucesivas iguales respecto a una posición de equilibrio. En el movimiento oscilatorio, entre otros, tenemos el ejemplo del sistema masa-resorte. El resorte, en ese movimiento en el cual él se estira y él se comprime, realiza un movimiento oscilatorio. El movimiento oscilatorio se caracteriza porque tiene un periodo. El periodo se define como el tiempo que se demora el objeto o la partícula en recorrer todas sus posiciones y volver al sitio donde partió. El movimiento oscilatorio también se caracteriza por una posición de equilibrio. En el caso del resorte, la posición está ubicada cuando el resorte está quieto y sería una posición en la cual uno define que x es igual a cero. El movimiento del resorte es hacia la izquierda, en este caso que está horizontal, hacia la izquierda de la posición de equilibrio y hacia la derecha de la posición de equilibrio. La posición de equilibrio sería como una posición central respecto a ese movimiento que tiene el sistema resorte. A esto se le conoce como el sistema masa-resorte porque tenemos un objeto de masa m unido a un resorte que se caracteriza por una constante K. K me representa la constante de elasticidad del resorte, la cual depende del material y depende de las dimensiones o características del resorte. Por ejemplo, si el resorte es delgado o si es grueso o si es de aluminio o si es de acero o de hierro, depende del material. La oscilación se refiere a ese movimiento de vaivén que hace el resorte o el movimiento consecutivo que hace respecto a una posición central. Entonces, cuando el objeto hace todo ese recorrido, realiza lo que se llama una oscilación. El tiempo que se demora en la oscilación se llama periodo. La frecuencia se relaciona de una manera inversa con el periodo, es decir, que f es 1 sobre t, como aparece en la expresión 1, o al revés, que t es 1 sobre f. La elongación se relaciona con la distancia que se estira el resorte o la posición que se estira el resorte. La amplitud se define como la máxima posición, es decir, el resorte respecto a una posición central que ya dijimos que se llama posición de equilibrio, entonces viene hacia arriba y hacia abajo respecto a esa posición de equilibrio. La máxima posición que tiene hacia arriba se llama amplitud y la máxima posición que tiene abajo se llama también amplitud, pero entonces sería negada porque hacia arriba tomaríamos positivo y hacia abajo negativo. Ella oscila la partícula entre esas dos posiciones. Realiza un movimiento que se llama movimiento armónico simple. Dentro del movimiento armónico simple también tenemos algo que se define como un ángulo de fase. Esa letra que aparece se llama la letra griega phi, que relaciona el ángulo de fase. Si no nos dicen nada en el ejercicio o no especifican, normalmente podemos tomar que phi es igual a cero. En un primer ejemplo, recordamos cómo es la forma en la cual se encuentra la frecuencia y cómo es la forma en la cual se encuentra el periodo. Dos cantidades que ya se habían definido en el movimiento circular. El periodo en el movimiento circular uniforme se refiere al tiempo que emplea la partícula en dar una vuelta o una oscilación para el movimiento circular. Acá se define como el tiempo que se demora la partícula también en dar una oscilación, el periodo. Y la frecuencia es el inverso del periodo. Dice el ejercicio que en 10 segundos pasa 20 veces por el punto B. Si pasó 20 veces por el punto B,
Eso significa que ha recorrido todas las posiciones de su movimiento y ha vuelto nuevamente al punto B. Entonces uno tiene que el periodo va a ser el número, el tiempo dividido entre el número de veces que pasó por ese lugar. Entonces el tiempo es 10 segundos, lo dividimos entre 20 y en total serían 0.5 segundos. Para el caso de la frecuencia, pues uno escribe 1 sobre 0.5 y el resultado es 2. Las unidades de frecuencia son Hz en el sistema internacional. Hz significa Hertz. Entonces, en este ejemplo en particular, tenemos que el movimiento tiene 2 Hz. Otro ejemplo de un sistema oscilatorio es que coloquemos una rueda en una parte cónica y la rueda pues iría de un lado a otro en un movimiento que se llama movimiento oscilatorio. La posición B sería la posición de equilibrio y uno acá también puede determinar el tiempo que se demora en la partícula en ir de un lugar a otro. Para el caso del movimiento armónico simple, pues ya dijimos que es un movimiento oscilatorio, es decir, tiene periodo, tiene frecuencia, y a medida que él se mueve también tiene, además de posición que se define con la letra X, siempre en física la X me representa posición, que algunas veces pues lo asocian con desplazamiento o con distancia, pero normalmente en forma general es posición. Para el caso del sistema masa-resorte existe una expresión que es la ley de Hooke que corresponde a la fuerza igual a la constante K multiplicado por X. ¿Qué significa F? Pues en física siempre recordemos que la F significa fuerza y que la X significa distancia o en este caso un nombre más técnico es elongación. La elongación simplemente significa posición. ¿Qué tanto se desplazó el objeto hacia atrás o hacia adelante respecto a la posición de equilibrio? Entonces, fuerza es igual a la constante K, que representa la constante de elasticidad del resorte, que ya mencioné antes que depende de cada resorte, constante de elasticidad. O sea, dependiendo de las dimensiones del resorte, si es más largo o más corto, si es más ancho o más delgado, si es de aluminio o si es de acero o si es de hierro, dependiendo del material que tenga, ¿no? Si es más pequeño o si es más grande, dependiendo del tamaño también, la constante va a variar. Bueno, en el caso del movimiento armónico simple tenemos un primer ejemplo en el cual nos habla de un ascensor que tiene una masa de 150 kilogramos que transporta una carga de 350 kilogramos. Entonces dice que se comprime el resorte a una distancia de 3 centímetros. Entonces fíjense que se utilizó la ley de Hooke que corresponde a F igual a K por X. Esa expresión se llama la ley de Hooke, que relaciona la fuerza que experimenta un resorte debido a su compresión o a su estiramiento. Si uno estira el resorte, entonces existe una fuerza que hace el resorte contraria a ese estiramiento o si lo comprime también tiene una fuerza contraria que trata de alargar el resorte. Repito, si lo comprimo hay una fuerza que trata de estirarlo y si lo estiro hay una fuerza que trata de comprimirlo. Entonces si despejamos la constante entonces me daría fuerza sobre X. La fuerza sería el peso del resorte, el peso, perdón, del objeto que se le agrega que son 150 y 350 serían, se le está agregando un objeto de 500 kilogramos. Por acá está la suma de los dos objetos que se están agregando. Uno es la carga, que son 350 kilogramos, y el otro es el mismo peso del resorte, que son 150 kilogramos. Ahora bien, ahora bien, resulta que en el caso del movimiento armónico simple tenemos una posición definida a través de la siguiente expresión que es A coseno de omega t más phi. Repito, omega t más phi. ¿Qué representa omega? Omega representa algo que se conoce como la frecuencia angular o la velocidad angular, frecuencia angular o velocidad angular. La T representa por supuesto el tiempo, la A representa la que se llama amplitud del movimiento armónico simple y la letra Phi, la que mencionamos antes, representa la fase inicial, que es un ángulo. Entonces puede ser que tenga o no tenga fase inicial, W representa la frecuencia y A representa la amplitud. La gráfica de la función coseno, ella siempre va desde la parte superior, que es A, hasta la parte inferior, que es menos A. Oscila entre esa posición.
Lo que se ha dibujado acá es exactamente un periodo. El periodo, recuerden que está definido con una letra T mayúscula. Entonces, si yo mido la distancia horizontal, esa distancia me corresponde al periodo. ¿Por qué corresponde al periodo? Porque estamos midiendo en el eje horizontal el tiempo y en el eje vertical estamos midiendo X o la posición. La gráfica del coseno siempre viene de esta forma, o sea, siempre es empezando desde la parte superior y volviendo en ese movimiento de vaivén. Uno puede seguir haciendo la gráfica en la parte izquierda, seguirla haciendo en la parte izquierda, que también se cumple, y también más allá de donde se ha dibujado también se puede continuar. En el caso de la frecuencia angular, esta está relacionada con el ángulo a través de la expresión 3, o sea que la frecuencia es teta sobre t, que es cómo varía el ángulo en función del tiempo. En la gráfica anterior, la gráfica se hizo suponiendo que la fase inicial es cero. ¿Siempre la fase inicial es cero? No, eso depende de cada problema. Hay un primer ejemplo de respecto a estas gráficas y es determinar cómo es el movimiento si nos dan, por ejemplo, nos dan el periodo que es 0.2 segundos y nos dan también perdón, el periodo 0.1, el radio 5 centímetros y él está moviéndose de tal forma que oscila. Bueno, acá está representado cómo sería la expresión, que es a coseno de omega t. El phi no estaría, más phi, pero phi no estaría. Phi se supone igual a cero. Después se coloca la amplitud, que dice ahí que son 5 centímetros, porque el radio es de 5 centímetros. Dice coseno de 20 pi, donde el coseno se encontró como 2 pi sobre periodo. 2 pi sobre periodo me representa la frecuencia. Y el periodo dice que vale 0.1 segundos, entonces eso me da 20 pi. Repito, para ese problema, W es 2 pi sobre periodo, entonces daría 2 pi sobre 0.1 para este ejercicio, entonces daría 20 pi, que es lo que aparece por acá, 20 pi. Entonces 20 pi multiplicado por t me representaría la posición. Es decir, para este ejercicio la posición sería la amplitud, que son 0.05 multiplicado por el coseno de 20 pi por t. Después de definir la posición, pues uno tiene que definir también la velocidad. La velocidad está representada por la siguiente expresión. La velocidad está representada por la expresión 6, que dice que la velocidad es, voy a colocarla nuevamente, la velocidad es menos la frecuencia angular por la amplitud por el seno de omega t más phi. Seno representa, esa letra sen representa la función seno, función seno. El anterior cos representaba la función coseno. Ahora bien, ¿cómo se determina entonces la velocidad? Pues se toma la frecuencia, se multiplica por la amplitud y después queda seno de omega t más phi. Por ejemplo, en el problema anterior tendría velocidad igual a 20 pi, negativa siempre, multiplicada por el valor de la amplitud, que es 0,05, pues colocado en unidades de metros, y esto multiplicado por el seno de 20 pi por t. Ese sería el caso de la velocidad del ejemplo anterior, menos 20 pi por 0,05 por el seno de 20 pi. Bueno, en el caso de la aceleración, a medida que el objeto se mueve, pues tiene una aceleración centrípeta si está relacionado con movimiento circular. Ahora bien, para el caso nuestro del movimiento armónico simple, vamos a tener una aceleración, la cual voy a volver a colocar, que sería w cuadrado o omega cuadrado, coseno nuevamente, ya no seno, sino coseno. Para la velocidad es seno, para la aceleración es coseno. Recuerden que ese cos representa la función coseno. Para el caso anterior, entonces, por ejemplo, siempre será negativo, sería 20 pi al cuadrado por 0.05 por el coseno de 20 pi t más phi, pero phi sería cero. Esto, repito, para el caso anterior, no significa que siempre la aceleración venga de esa forma, eso dependerá de cada uno de los ejercicios. Después vienen otros valores de expresiones que se utilizan, que son valores, por ejemplo, de frecuencia, velocidad máxima, aceleración máxima, frecuencia del movimiento, periodo, dependiendo de lo que se esté trabajando, unos ejercicios y después viene la actividad. Después de asociar este video, pues vamos a
realizar un text para que puedan completar el proceso de enseñanza-aprendizaje.